Nosotros estamos viendo, y quiero montarme de forma más general en el comentario de Esteban, un ambiente pesado, difícil, denuncias, muchos ruidos del gobierno que llega, que caramba, realmente quisiera hacerle una recomendación. Todos los días hay una denuncia, o una denuncia con las autoridades pasadas, o situaciones de contradicción entre los nuevos titulares, o se abordan temas que, a mi entender, deben ser más profundamente analizados antes de ser anunciados. Me hace pensar que el gobierno no comprende que ya él es el dueño del caballo, o si no el dueño, para no tener esa opinión paternalista del poder, es el que está o debe estar domeñando al caballo, el que está dirigiendo los destinos del país. Y el ruido viene de adentro. El ruido viene de adentro. Nosotros vemos todos los días unas declaraciones, unas acusaciones recurrentes, muchas veces contradicciones entre ellos mismos, a veces desmentidos, nuevas promesas, cosas que inclusive son muy alejadas del programa de gobierno que presentó el Partido Revolucionario Moderno, aunque sean buenas, pero difieren de su plan de los 100 días. Su plan de los 100 días que fue modificado en plena pandemia. O sea, nosotros vimos un nuevo plan de los 100 días, me acuerdo porque lo vi en detalle, que tenía acciones, líneas de acciones y programas de manera clara. Sin embargo, algunas que yo entendía, y digo en primera persona, por un asunto de responsabilidad y de enfoque de mi comentario, que yo entendía que iban a ser muy difíciles y que tal vez eran muy ambiciosas y eran muy impracticables inclusive. Pero ok, ese era su plan, y por ese plan y por ese programa de gobierno votó la población, y votó de manera entusiasta. Yo le quiero decir a esos nuevos funcionarios que traten de disminuir el ruido, que traten de evitar esa lucha de poder, que sepa qué es lo que se está viendo hacia afuera, que traten de coger los principios del proceso administrativo. Sí, señores, la ley orgánica de la administración pública, siéntense con eso, esa es su primera, vamos a decir que esa es su Biblia, y de ahí cojan sus leyes sectoriales o sus leyes fundamentales que orientan y rigen cualesquiera de las instituciones que ustedes están ahora administrando. Y enfóquense primero en conocer las instituciones que ustedes están recibiendo, en escuchar y en revisar lo que le dicen que le entregaron. Y a los que no le entregaron, que fueron muy pocos porque vimos varias comisiones, por lo menos fueron nombradas y hubo acercamiento. Si usted quiere, vaya a revisar si lo que dicen en sus portales, que todas las instituciones, aunque sean los formales, hasta las que son más ineficientes y más corruptas, por lo menos informaban, publicaban sus acciones. Ustedes vean si es cierto que se realizaron. Levanten sus expedientes. Ustedes están dentro del monstruo, de sus pequeños espacios, su pequeño mundo. Es las instituciones que ustedes han recibido. Conozcan cuáles son sus objetivos y cuáles son los desvíos de los objetivos que tenía la administración pasada, y hablen con propiedad. O no hablen. Lleven los expedientes a donde deben de llevarlo, donde quiera que hay irregularidades, y trácese metas de decir, bueno, yo voy a superar esta gestión, yo voy a enderezar estas instituciones, yo la voy a llevar a sus verdaderos objetivos. Yo quisiera ver cuáles son los indicadores que han presentado estas nuevas autoridades en ya 48 días. Porque todos los meses había que hacer un levantamiento del cumplimiento de las metas gubernamentales, que eran anuales, que esa es otra, que hay que tratar de ajustar
los esquemas que nos llegan de afuera a la realidad. Ningún plan anual puede no contemplar la organización que nosotros tenemos de cuatrienio, porque en cualquier 4 años puede haber un cambio de administración. Entonces, en el último año de la administración, usted nada más debe de poder planificar para 6 meses, para evitar esas situaciones. 6 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, para 8 meses. Porque entonces hay totalmente un quiebre. Tenemos un Estado que se supone que debe tener continuidad. Entonces, oye, algo bueno, rescatable puede haber de la administración pasada. Usted no está para resaltarlo, pero sí para reconocerlo en su fuero interno y montarse sobre eso y decir, yo tengo que superar estas cuestiones. Todos los días hay un show, o entre ellos mismos, o entre ustedes mismos, entre los pasados, rumores. Hay demasiado ruido en el ambiente y el ruido viene de adentro. Eso no crea el ambiente propicio para ustedes poderse enfocar. El Estado es un engranaje. Son principios de la administración, pero además son principios prácticos. Tienen que coordinarse, tienen que saber cómo se van a articular para poder conseguir grandes objetivos. En solitario no es posible trabajar nada. El principio de trabajar en equipo no es solamente un principio, no es una declaración de principio, es una forma de actuación del Estado que actúa y debe actuar de manera coordinada, pero además es corresponsable frente a los administrados y tiene competencias de objetivos que cumplir, que es imposible cumplirlo en solitario. Hay que evitar esas situaciones, hay que tratar de enfocarse en sus funciones. Es necesario que ustedes sí tienen, y es normal, porque uno de los ansias más grandes, de la aspiración más grande de la gente fue la impunidad que había, la falta de consecuencia. Pues armen sus expedientes de manera fundamentada, sistemática. Ocúpense en eso, en entregar las pruebas suficientes a los organismos que deban hacer el trabajo, pero de una forma que de verdad eso vaya a llevar a alguna cosa. Yo he visto muchas declaraciones que por estar tanto tiempo en el Estado, yo sé que no son así. Pueden ser hasta peores, pero no son así. Esas no son las razones. Nosotros vimos, por ejemplo, esta situación misma de los mantenimientos programados y veíamos unas declaraciones del presidente. Es normal, él no tiene por qué conocer. Decía, me resulta extraño tantos generadores que han salido con mantenimiento programado ahora. Pues usted, superintendente de electricidad, debe orientar al presidente y decirle quiénes hacen la planificación de los mantenimientos de las instalaciones eléctricas, de todas las instalaciones y de todos los subsectores. ¿Quién lo aprueba? ¿Bajo qué premisa? ¿Qué deben de entregar los generadores? ¿Cómo se hace esa planificación de operación del CENI? ¿Y dónde estuvo la falla? ¿Cuáles generadores incumplieron con su planificación? ¿Cuáles entregaron información impropia? O si se aprobó un programa de mantenimiento programado, que hay 6 tipos de mantenimiento en la normativa, que no obedece a la lógica de la continuidad del servicio y a la seguridad del servicio. Entonces la falla fue de las autoridades pasadas, aunque hay autoridades ahí que siguen estando formando parte de estas nuevas organismos de control. Hay que llegar profundamente a las cosas para establecer responsabilidades y que cada cual coja su cohombro y que cada cual coja su responsabilidad y que cada cual coja su responsabilidad, sus consecuencias de su desconocimiento o de su falta de actuación, para que las cosas puedan funcionar. Ciertamente hay un gran recelo, es natural, es una nueva administración y entendía que casi todo estaba mal, pero esa desconfianza, ese prejuicio no puede llegar a este momento ya, ahora. Hay que actuar,
A veces vemos algunas declaraciones y algunas promesas y yo digo, pero es que no se han dado cuenta que están gobernando y que tienen a la oposición con la guardia baja, con muchísimos problemas, inclusive hasta atemorizado porque lo pueden perseguir. Este es su momento de ustedes. Cumplan su papel. Si ustedes prometieron que se iban a levantar expedientes, ustedes tienen que alimentar a la Procuradora General de la República, a la Procuradora Independiente. Ustedes tienen que darle las herramientas para que ustedes puedan decir mañana, nosotros hicimos el trabajo, pusimos una Procuradora Independiente, entregamos los insumos y ella no hizo nada. Hasta ahí termina su responsabilidad, ciertamente, pero su responsabilidad es esa. Pero no la escandalera, no el ruido, no la denuncia hoy, no se precipiten inclusive a prometer cosas para ustedes después tener que echarse para atrás, para que mañana le empiecen a contar los incumplimientos. Enfóquense en su trabajo, respeten también la complejidad del Estado, que no es la misma que se ve de fuera. Y no estoy diciendo que no haya muchísimas cosas malas, pero bajo este camino se van a cometer muchas más también, porque el primer problema que tiene el Estado es el ego de los funcionarios, y eso pasa siempre, inclusive que llegan desconocedores del sector con poca humildad, no quieren leer, no quieren escuchar y simplemente creen que se lo saben todo. Y cualquiera en un sector tradicional del país, cualquier tecniquito de quinta categoría le puede dar una pela a cualquier funcionario, porque a fuerza de permanecer ahí y de mantenerse ahí, conoce bastante. Además, muchos de ellos, la mayoría, no son promovidos porque los criterios de promoción y de visibilización en el Estado son otros. Entonces, antes de desbaratarlo todo, de entrarle a todo, conozcan a su personal. Porque resulta que en eso ustedes están dejando gente muy mala, de verdad se lo digo, con un historial muy malo, y están saliendo de mucha gente buena, y también se están complicando ustedes porque están invadiendo áreas y competencias de otros funcionarios que también están con su celo tratando de demostrar que ellos están empoderados en sus carteras. Siéntense, articúlense y tracen un plan, cojan su programa de gobierno, cojan sus leyes sectoriales, cojan sus leyes generales que rigen la administración, revisen los procesos que ustedes tienen de gestión. Finalmente a uno lo miden por los resultados, y más en este momento donde la sociedad estaba reclamando resultados. Finalmente al año ustedes tienen que demostrar qué han hecho. No van a hacer recortes de periódico ni denuncias. Se lo digo de verdad, de corazón. Bájenle un poco al ruido y a la confrontación. Creen el ambiente de trabajo. Preparen sus expedientes para que la procuradora pueda hacer su trabajo y ustedes puedan exhibir ejecutorias, eficiencia y realizaciones.